Muy buenas estudiantes, bienvenidos a este primer curso de TCAE, a la asignatura de Promoción de la Salud y Apoyo Psicológico al Paciente. Y vamos a ver en este vídeo de la primera unidad, nos vamos a centrar en el último apartado del tema, los mecanismos de defensa, que vamos a ver que en esta unidad se van a ver de manera general y posteriormente en la unidad 3, por ejemplo, vamos a ver de manera un poco más concreta mecanismos de defensa ante la enfermedad y luego ya en los últimos temas incluso más concreto aún sobre determinados tipos de enfermedades como pueden ser las crónicas o las enfermedades terminales, ¿no? Entonces, cada, en cada parte hay unos mecanismos de defensa un poco más específicos y como ya digo, en esta unidad lo vamos a ver de manera general. Sus características es, como veis aquí, que son inconscientes, por eso que operan de manera involuntaria, y al ser de defensa, pues lo que tratan es de reducir la amenaza de que nos provocaría una situación pues, indeseada, conflictiva, que nos puede provocar ansiedad. Y otra característica es que suelen distorsionar la realidad, es decir, nos separamos de la objetividad y nos vamos a realizar bueno, pues, conductas subjetivas. Aquí tenemos los 11 mecanismos de defensa que aparecen en esta última parte, apartado de la unidad. Los he puesto en un orden diferente del que tenéis y bueno, vais a ver como que en las definiciones que os planteo aquí son un poco más, pueden ser un poco más amplias, son ligeramente diferentes que las que tenéis en los apuntes, pero bueno, de cara al estudio siempre centraros en lo que tenéis en los contenidos en PDF, al margen de lo que yo pueda aquí aclarar o profundizar. Bien, el mecanismo de negación es muy sencillito. Eh, Al final es no admitir que una situación haya tenido lugar, una situación, en el caso de enfermedad, un diagnóstico, por ejemplo, y suele ocurrir, por ejemplo, cuando se diagnostica una enfermedad grave o una enfermedad terminal, pues el paciente niega esa realidad y busca una segunda opinión. Luego tenemos la represión, en la que se excluye, se elimina de la conciencia o del recuerdo que generó una ansiedad, ¿no? Un impacto. En ejemplo este, pues eso, alguien que tiene miedo al agua y aunque no lo recuerde, pues resulta que es por un trauma, un impacto que ha sido reprimido por el inconsciente. En cuanto a la racionalización o intelectualización, pues lo que se busca es eso, racionalizarlo, intentar dar explicaciones, argumentos a algo conflictivo, pues para quitarle un poco de carga afectiva al asunto. Pues eso, como este ejemplo que alguien celebra una cena en su casa, la comida no sale bien, tiene invitados y lo que sea, y bueno, utilizará cualquier excusa antes de reconocer que no ha cocinado bien, ¿no? No sé, que no está acostumbrado a cocinar a inducción, de que la cacerola no era la que suele utilizar, en fin, cualquier cosa de estas. Luego el desplazamiento o sustitución es dirigir el origen de ese conflicto a un punto un poco más aceptable psicológicamente, como menos amenazador, sobre todo. Y el ejemplo típico es cuando eso, tienes un mal día en el trabajo con un superior, superiora o que, un compañero de trabajo o lo que sea y lo pagas con los que tienes en casa. En vez de afrontar esa situación dentro del entorno laboral, pues te lo llevas a casa. Sería un ejemplo bastante claro. Y luego lo contrario sería la agresión contra el propio yo, que es esa misma situación, pero lo cargas contra ti mismo, ¿no? Sentimiento de culpa, etcétera. Y el ejemplo anterior pues sería eso, llegar a casa y empezar a darse cabezazos contra la pared por culpa de esa situación que ha sucedido en el trabajo. Luego la proyección sería contraria a lo que hemos visto antes de la agresión contra el propio yo y en cierto modo se parece al desplazamiento en el sentido que se atribuyen ciertas características o impulsos propios a otros objetos o sujetos externos de fuera. Un ejemplo sería dos hermanos que están jugando a romper un cristal y bueno, cada uno culpa al otro de lo sucedido en vez de reconocer la propia culpa. Luego la formación reactiva es básicamente hacer lo contrario a lo que se piensa, porque bueno, se protege de alguna manera un impulso, una circunstancia inaceptable, haciendo énfasis en lo opuesto que sería más aceptable, ¿no? Siempre desde la subjetividad del individuo, por supuesto. Y en este ejemplo sería una persona homosexual pues, que demuestra constantemente odio hacia esas ideas o proclama constantemente ser heterosexual, porque todavía en su interior, en su personalidad, todavía pues bueno, ve más aceptable
la heterosexualidad que la homosexualidad, por ejemplo. No ha resuelto todavía esa circunstancia. Luego la identificación o introyección tiene que ver con lo que vimos del aprendizaje social de Bandura, la teoría de Bandura, sobre la imitación de modelos. Y este ejemplo, pues eso, por ejemplo, adolescentes que imitan la manera de vestirse y de actuar pues, de alguien famoso, de moda o alguien a quien admiran. Este es el mecanismo este. Luego la regresión tiene que ver con volver a etapas del desarrollo evolutivo de la persona que ya se han superado, ¿no? En este ejemplo, pues imaginamos niños de la segunda, tercera infancia que al comenzar en un colegio nuevo, lo que sea, pues comienzan a tener comportamientos de su primera infancia, por ejemplo, ¿eh? Y también se podría ver esto en etapas o en edades adultas, que tienen comportamientos de etapas anteriores. En cuanto al aislamiento, pues al final es un poco separar, ¿no? Se parece a la racionalización en el sentido de que se intenta razonar de manera argumentativa, es contra el desplazamiento y bueno, un ejemplo sería profesional sanitario que bueno, cuando está ante una prueba desagradable para un paciente, un procedimiento, pues separa, ¿no?, con frialdad sus emociones de ese procedimiento. Y por último, la sublimación tiene cierto parecido a la formación reactiva, en el sentido de que se canaliza pues, una pulsión que es rechazada o inaceptable para esa persona o incluso socialmente en conductas que la persona cree que son mejor aceptadas, ¿no? En lo social sobre todo. Si vamos otra vez al ejemplo de una persona homosexual que lleva una vida sentimental pública que es heterosexual, ¿no? Esto es a causa de que esa persona, en principio, pues por presiones a lo mejor del entorno, de la familia, no puede todavía llevar una vida sentimental identificada o acorde a su identidad sexual y entonces de momento está pues eso, haciendo un papel de que todavía es heterosexual, ¿no? Incluso algunas personas pueden llegar a contraer matrimonio con personas de otro sexo simplemente por aparentar y por mantener contentos al entorno, ¿no? Ante el miedo, es una defensa, no deja de ser un mecanismo de defensa de lo que le pudieran decir, sobre todo del entorno cercano. Bien, pues nada, estas son un poco las explicaciones de estos mecanismos de defensa que veis. Y nada más, suscribiros para las novedades de los vídeos que vaya subiendo y ya sabéis que en la lista de reproducción pues tendréis todos los vídeos de esta asignatura pues todos juntos en una lista. Bueno, un saludo y hasta el próximo vídeo.